Muy buenas tardes y bienvenidos al ombliguito de la semana. Llegamos al miércoles 15 de noviembre y en este día tenemos un tema interesantísimo como todos los días. Hoy vamos a estar hablando de esta enfermedad grotesca que es el alcoholismo. Y les comento que el Día Mundial Sin Alcohol se celebra este día. Cada 15 de noviembre, todos los años, se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. La Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió establecer un día para fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de los jóvenes, para controlar el consumo de esta sustancia. La repercusión social de los problemas relacionados con el alcohol requiere una respuesta para la prevención y ayuda a los sectores más afectados por este problema. En el 50% de los accidentes de tráfico está presente el alcohol. Entre el 40 y el 80% de los fallecidos en accidentes de circulación habrían consumido bebidas alcohólicas. Por lo tanto, cada 15 de noviembre, señores, se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, es decir, hoy. Y vamos a estar aprendiendo sobre la enfermedad, el alcoholismo. Veamos la cápsula y al regresar conocemos a nuestros invitados. El alcoholismo o dependencia alcohólica es uno de los principales motivos de consulta de salud mental y se caracteriza por un consumo excesivo de alcohol durante un tiempo prolongado que supone dependencia del mismo. Existe una serie de factores que influyen para que una persona desarrolle una adicción al alcohol, entre ellos la herencia, en donde se sostiene que existen ciertos genes que aumentan la predisposición de un individuo a adoptar conductas adictivas. Los factores psicológicos, donde resaltan las emociones negativas como la ansiedad, soledad, tristeza y baja autoestima, y el paciente utiliza el alcohol para huir de estas, y las malas relaciones, ya sean sentimentales, sociales o problemas económicos, donde el individuo consume esta sustancia para superar la timidez o afrontar algún conflicto. Para determinar cuándo una persona se inclina hacia esta adicción, se notan ciertos síntomas como el deseo intenso de beber, la falta de control sobre la sustancia o beber cuando está solo e intenta ocultar el acto de las personas de su entorno. ¿Quiere conocer más sobre el alcoholismo, sus consecuencias tanto físicas como psicológicas y sociales? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este importante tema. Acompáñenos. Bueno, y así es, para hablar de este tema y tratar de todas las formas, todo lo que afecta en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, tenemos también la presencia del licenciado Rolando Mena, quien es psicólogo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Bien, contento con la vida, agradecido con Dios y gracias por la oportunidad de estar con ustedes ahora. Me encanta, qué bonito eso que acaba de decir. Bien, o sea, de verdad me encantó escucharlo decir, contento con la vida y agradecido con Dios. Yo creo que esa es la actitud con la que todos debemos de levantarnos todos los días, agradecidísimos con Dios. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestra querida amiga gastroenteróloga, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonieta? Bien, Elisa, también como dice el licenciado, contenta con la vida y agradecida con Dios, tocando un tema de mucha importancia por las repercusiones que tiene, así es que invito a los televidentes que nos sintonicen y aquí podamos aclarar las dudas sobre esta enfermedad llamada alcoholismo. Bueno, gracias, Antonieta, por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida también, no puede faltar, nuestro psicoterapeuta emocional tan querido, el doctor Walter Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, intentando, como bien decían los demás, ser feliz en el instante. La felicidad sí existe en el instante que uno lo quiere tener. Y si uno está en sobriedad, pues la logra más fácil. Mire qué bonito. Me llamaba la atención, bueno, escuchamos un poco en la cápsula sobre qué era alcoholismo y más que todo hablaba de el consumo, de cuánto tiempo, si consume solo, si lo esconde de los demás, si esto afecta. Pero leía por ahí una definición de que me parece que Alcohólicos Anónimos la tiene, que es una mezcla entre la afinidad por la bebida y la falta de voluntad para dejarla, algo así, ¿verdad? Más o menos. No sé si me corrige y me ayuda, doctor. Bueno, realmente es una enfermedad insidiosa, progresiva, crónica, incurable,
evolutiva, aprendida, que radica en la manera de pensar, pero tiene 4 comorbilidades. La principal es la psiquiátrica, la psicológica, porque son enfermedades del afecto, la física, que da deterioro a todas las células del cuerpo. Acuérdate que el alcohol dentro del hígado se convierte en acetona, y la acetona es igual que o peor que la lejía, entonces va matando todas las células por donde pasa la sangre. Además afecta a la familia, entonces tiene una comorbilidad familiar. Todos en la familia son afectados cuando hay un alcohólico en la casa. Y al fin la comunidad también se afecta, entonces tienen características sociales. Por eso el abordaje de esta enfermedad maldita, como dice mi profesor, el que la padece la defiende y además no se quiere curar. Entonces, ¿cómo es posible que eso que se llama estupidez humana, sabiendo que las cosas dañan, la gente no se quiere curar o las ignora? Esa es la estupidez. Entonces, no es que la gente nazca estúpido, es que así lo hacen estúpido. La alienación mental que sufrimos todos los seres humanos desde que nacemos. Nos hacen vivir apariencias engañosas de máscaras que nos vamos poniendo desde que nacemos. Es una enfermedad heredada con el cromosoma 11. ¿Y qué es lo que se hereda? La predisposición genética a no poder eliminar el alcohol, que los gastroenterólogos dicen metabolismo lento. Los oxidrilos no se pueden eliminar y pasa dándole vuelta a la cosa hasta que le elimina. Claro, no todas las personas tenemos metabolismo lento. Yo soy uno que tiene metabolismo lento, pero es que es hereditaria en el instinto que se hereda con el carácter. Claro, hay personas que estamos propensas a tener una personalidad neurótica que otros. Entonces, una enfermedad donde la neurosis es una enfermedad aprendida y cuyos síntomas principales son mala relación interpersonal de unos con otros, con personas, con animales, con cosas, ansiedad extrema. ¿Y la ansiedad de dónde viene? Del miedo del recién nacido, de sentirse niño poco valioso, niño no querido, niño no valorado, niño desaprobado, niño con esa sensación de indefección y desafecto. Eso da miedo en el niño y eso se traslada en ansiedad que se aplaca con la bebida. Pues la bebida solo es el síntoma de la enfermedad. La verdadera enfermedad es la manera de pensar. Las otras síntomas pues son dificultades para conciliar el sueño y algo que a los hombres les duele, eyaculación precoz, por mucha lujuria en la relación sexual que nadie les dice cómo hacerlo. Entonces aquí le he dado una explicación, ahora es un proceso evolutivo, por eso la recuperación consiste en desaprender todo lo mal aprendido para tener una nueva forma de conducirse en la vida, buscando la felicidad que Dios lo une, porque esa contradicción dialéctica de felicidad, sufrimiento, hay que superarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente está acostumbrada a sufrir? Pasa sufriendo toda la vida, quiere ser feliz, pero no haya cómo. ¿Cómo va a ser feliz si ni tan siquiera se conoce a sí mismo? Mire que los pueblos originarios nuestros, los pipiles, los mayas, los aztecas, lo descubrieron bien pronto con el Chipetotec, que es el dios del descascaramiento. Conocerse a uno mismo significa integrar el consciente con el inconsciente. Y ahí se halla uno. Alcohólicos Anónimos tiene un cuarto paso que a mí me parece fabuloso. Dice, hacer un soliloquio honrado y valiente para conocerse a uno mismo. Pero como uno se pone mascaritas y no quiere ser mentiroso, ni mañoso, ni ladrón, ni lujurioso, ni metido, ni chambroso, no, entonces se va poniendo obstáculos. ¿Y qué tiene de malo decirlo? Pues lo que es que si no se corrige el defecto, ¿y cómo lo va a corregir nunca si usted no lo acepta como defecto? Claro que tenemos cualidades, la mejor cualidad es lo que decía el licenciado, que Dios nos da la vida, pero nadie la ve como una cualidad divina. Cuando uno se muere el cuerpo, pero el alma es el vehículo del espíritu que se integra con trascendencia espiritual a Dios, pero a Dios hay que sentirlo, porque nosotros somos dioses. Todos los seres humanos somos dioses relativos al otro Dios. ¿Y con qué pensamos? Pues? Dios lo andamos en la cabeza y en el corazón, pero no nos damos cuenta de eso, por andarlo poniendo afuera de uno. Ahí se vuelve la gran sufridera, porque entonces viene el pecado, viene la culpa, vienen los sentimientos de conmiseración y de justificar cosas, y uno al conmiserarse se obsesiona. ¿Y cómo saca la idea de la cabeza?
Si se obsesiona, se deprime. Y si se deprime, entra en estrés. Y ahí empieza el cortisol a hacer los parches. Y entonces lo mata. Pero ¿cómo diablos el estrés? Por eso es que la gente sufridora profesionalmente ingiere alcohol para tratar de medio andar bien. Pues, porque esta gente, si no anda bien... Ayer fui casualmente a un velorio de una persona que no llegó a la consulta. Y la persona que me dijo, mira doctor, fíjate que quiere suicidar, tráigamelo, le dije, porque cuando alguien se quiere suicidar es que ya renunció a todo. Son los esquizofrénicos, son los psicópatas, y esa gente hay que volverle atención, hay que hospitalizarla, darle antidepresivos para sacarlo de ese lugar. Hoy ya se murió, ya lo han de haber enterrado a esta hora, pero eso no puede pasar, porque el sufrimiento es cruel, pero es de nuestra vida. Nosotros creemos que el sufrimiento es una cosa cotidiana y mundana. No es cierto. Aprendemos a sufrir y nos volvemos fanáticos del sufrimiento. Y nos volvemos sufridores profesionales, como el doctor lo acaba de decir. Completamente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más. Vamos a aprender hoy del alcoholismo, también los efectos físicos que este conlleva. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando del alcoholismo. El alcoholismo tiene efectos en las personas, tiene efectos físicos, efectos emocionales, efectos psicológicos y, como ya dijo el doctor Lara, efectos en la familia. Y lo más triste es que el primero que tiene que reconocer que tiene un problema es el alcohólico. Mientras él no lo haga, los demás poco pueden hacer más que realmente estar ahí para él y orar. Pero hablemos un poco de las consecuencias físicas, Antonieta. Bueno, la primera consecuencia física, lejos de la desintegración que sucede, el daño que se hacen emocionalmente los pacientes con esta enfermedad, obviamente es la tan famosa cirrosis alcohólica, que ella es la primera causa de cirrosis alcohólica a nivel mundial, y después de ella solo vienen las causas de la cirrosis producidas por las hepatitis virales que se hacen crónicas, como son la hepatitis B y C. Cada año realmente a nivel mundial van aumentando las estadísticas y se dice que alrededor de 800,000 casos nuevos de cirrosis hay al año. Y tampoco es nada despreciable los nuevos alcohólicos que van surgiendo, ¿verdad? A nivel de cada año. Por cada 100,000 habitantes son más de 300 alcohólicos crónicos que se presentan a nivel mundial. En el occidente, en nuestra área de la Latinoamérica, es mucho más frecuente, y dentro de Europa, quizás uno de los países donde más hay estudios es en España. La verdad que es alarmante porque la tasa sigue siendo más prevalente en hombres que en mujeres. Se dice que por lo menos 2 hombres por cada mujer, padecen una cirrosis de tipo alcohólico. Y la verdad que es algo muy importante porque no hay mucho, hay que ver nada más un poco al lado cuando salimos en ciertos restaurantes, no solamente en estos lugares donde se sabe que se va a ingerir bebidas alcohólicas, pero es mucho más frecuente que antes. Yo creo que la mujer en ese sentido, el doctor lo podrá decir, creo que con mejores palabras que yo, hay quizás un poco más de liberación con respecto al consumo. Sin embargo, no está de más decirlo, quizás para la población que lo conozca, que las mujeres somos menos tolerantes al consumo de alcohol, y eso está descrito científicamente. Una pregunta que igualmente yo me voy a responder en ese momento, pero para que los televidentes se lo puedan hacer en casa, o si tienen algún familiar o conocido que vean que consumen mucho alcohol, ¿cuánto cree usted que se debe de consumir para poder meter al hígado en un riesgo de adolecer una cirrosis hepática a largo tiempo? Y no tan largo tiempo, porque estamos hablando que si el paciente lo hace de manera sostenida, a un alto consumo, son simplemente 5 años para que ya tenga una afectación de una cirrosis hepática. Ahora, basta con consumir 3 cervezas un hombre o 2 vasos de vino, estamos hablando de 16 onzas de vino al día, de manera sostenida, para que esto nos esté generando un daño. Y algo importante, las mujeres, menos cantidad. Otra pregunta muy frecuente, ¿depende de la calidad o del tipo de licor que se consuma? No.
Simplemente hay que ver los gramos de alcohol que contiene cada bebida alcohólica que usted está consumiendo. Entonces el riesgo aumenta aún si esto supera los 80 gramos al día, pero lo permitido para que tu hígado te lo metabolice son alrededor de la mitad de ese valor. Estamos hablando de 40 gramos de alcohol al día, en los cuales el hígado fácilmente puede venir y metabolizar esa cantidad de alcohol que se consume. ¿De qué estamos hablando? De una cerveza y media, una copa, ¿verdad?, no llena de vino, que es lo que se puede consumir y que no son costumbres nuestras, pero que si alguien degusta esto, no se está metiendo en un problema de alto riesgo. No, la evolución de un paciente no directamente va hacia una cirrosis hepática, sino que esto lleva un proceso degenerativo, como bien lo explicaba el doctor en palabras generales. La verdad que lo primero que el paciente alcohólico presenta, aunque no lo crea usted, es hígado graso de origen alcohólico. Por lo tanto, si usted es un consumidor crónico de alcohol, ¿verdad?, haga la cuenta de la cantidad de cerveza que consume, ya sea diaria o semanalmente, entonces de acuerdo a eso también valdría la pena que empezara y se chequeara. Ahora es muy poco, como bien decía el doctor, se niegan. En primer lugar, yo creo que más bien, aparte de negación, es temor a que les digan que ya tienen una afectación y no les importa, porque parte de ese proceso que bien decía el doctor, que como el daño es hacia ellos mismos, es como que se cegaran a los factores de riesgo. No se dice, ¿verdad?, la literatura lo dice, que alrededor ya de los 50 años es más frecuente que nosotros empecemos a ver estos estragos. Sin embargo, mi experiencia, yo he podido empezar a ver como hepatóloga que si la causa de la cirrosis es de origen alcohólica, yo tengo pacientes jóvenes, incluso algunos menores de 40 años, otros rodeando esa edad, que ya tienen las repercusiones. Nosotros desgraciadamente vivimos en un país en vías de desarrollo, un país tercermundista en el cual no contamos con todo un equipo que pueda manejar esto, pero en otros lugares del mundo al paciente se le selecciona de acuerdo a la edad y realmente se le debe rehabilitar y asegurarse de que él está completamente rehabilitado para considerar en un momento dado si el paciente se vuelve candidato a un trasplante hepático. Sin embargo, nosotros acá no contamos con esa posibilidad y por lo tanto eso se vuelve una enfermedad crónica que no se puede detener y el paciente va a fallecer por las consecuencias de esto. Después del hígado graso, el hígado se empieza a degenerar y empieza a generar problemas de fibrosis hasta luego llegar a una cirrosis. Como todas las causas vienen a converger en esto, que es la cirrosis, no solamente el alcohol la produce, que es algo que el salvadoreño no entiende mucho y aprovecho de aclararlo. Cuando al paciente se le dice que tiene cirrosis, hay mucha gente que dice, lo primero que dice, yo no consumía una gota de alcohol, pero hay otras enfermedades que lo producen y por lo tanto no debemos juzgar tampoco a la persona porque casi se ha vuelto también un tabú en nuestra población. Ahora, tampoco está de más decirlo que hay un porcentaje nada despreciable que cuando ya se diagnostica de cirrosis hepática, en un momento dado puede llegar a desarrollar un cáncer a nivel, un hepatocarcinoma hepático, que esto obviamente también va a cobrarle la vida, ¿no? Así es. ¿Qué hay del páncreas y del estómago? Lo que pasa es que en ese sentido hay una circulación, ¿verdad?, a través de una vena que se llama vena porta, y la circulación que confluye a nivel esófago, estómago, páncreas, vaso, todo este sistema microcirculatorio, empieza a degenerarse obviamente porque el hígado, aparte de sintetizar, por ejemplo, proteínas, tiene que ver con el colesterol, la digestión de las grasas, la coagulación, participa en diversas, ahí se llegan como a absorber los nutrientes antes de pasar a la circulación sistémica, pasan por el hígado. Las toxinas, ahí es donde van a ir en un momento dado a procesarse y que puedan lograr desecharse, o incluso cuando no es así, es cuando también a través de otros incluso medicamentos, podemos intoxicar al hígado. Entonces, literalmente, el problema del alcohol es que lo intoxicamos, o sea, intoxicamos el hígado porque esas dosis ya se vuelven tóxicas para él. El problema con eso que tú me mencionabas, con los órganos aledaños, es que se genera un problema que se llama hipertensión portal. Y esto prácticamente son los hallazgos que vamos encontrando cuando la cirrosis evoluciona. Por lo tanto, son esos pacientes que podemos ver que se ponen bien, para hablar en buen salvadoreño, bien panzoncitos, que parecen embarazadas de 9 meses y simplemente lo que tienen ahí es agua y eso se llama ascitis. Esta agua se sale porque hay un déficit de proteínas, porque el hígado obviamente hay una alteración en su síntesis, ¿verdad?, que es uno de sus principales roles que él participa.
Y luego obviamente empiezan a aparecer problemas como varices esofágicas, varices en una cierta porción del estómago, pueden haber varices a nivel del vaso, o sea, varices esplénicas, que al paciente también lo van a meter en factores de riesgo porque es uno de los motivos de consulta en la emergencia de un hospital, que el paciente literalmente llega vomitando sangre y eso le puede cobrar su vida. Entonces, por lo tanto, empiezan a degenerarse todos los procesos, la calidad de vida del paciente se deteriora. Y como yo le digo a todos los pacientes, cuando los logro conocer antes de que se haya desarrollado una cirrosis, esto no lo va a matar de un solo. Esto mata de a poquito y la verdad que es muy sufrido. Entonces, por lo tanto, si quizás mi mensaje como médico, como hepatóloga, es que si cualquiera de las personas, hombres o mujeres, jóvenes, que están con alto consumo de alcohol, busquen ayuda, busquen grupos de apoyo. Está descrito, y el doctor no me lo dejará mentir, grupos incluso religiosos. El punto es que deben de tener este proceso para no llegar a vivir las consecuencias de una enfermedad que cuando ya está plantada, ya no hay quien la revierta y le va a cobrar su vida. Eso es el final de todo alcohólico si no se redime a tiempo, ¿cierto? Así es. Ahora bien, tiene daños a nivel cerebral, tiene daños a nivel, o sea, en todos lados, ya vamos a ver más adelante a nivel cerebral. Pero ¿qué hay la familia, licenciado? Hablemos un poco de la familia. Bueno, debemos de entender que la familia es un sistema y la persona es un sistema, la colonia, el barrio es un sistema. La familia como tal se ve afectada porque hay un alcohólico, hay un enfermo, digamos. Si, por ejemplo, si hay un enfermo de tos, mucha tos, la familia, la dinámica cambia porque están atención al que tiene tos, sabe que se va a curar, sabe que con un medicamento va a salir adelante, pero es alcohólico, el cual muchas veces la familia no sabe que es una enfermedad y el mismo alcohólico no sabe que está enfermo, esa familia se va deteriorando. La comunicación, la economía, el abuso, la violencia, las llegadas tardías, la preocupación, todo eso va complicando para que la familia se enferme también. Por eso cuando hay un alcohólico que está enfermo, la familia también está enferma. Quiera o no quiera, todos están siendo afectados por el trastorno que se llama alcoholismo. De hecho, es bien curioso cómo han surgido movimientos que apoyan al alcohólico y a la familia del alcohólico. En el país, aquí en El Salvador hay. Yo también me quería referir un poco a la parte psicológica que el doctor mencionó al principio. Fíjese que aquí hay un tema un poco complicado, porque el alcoholismo pareciera ser que todo el mundo lo entendemos, todo el mundo hablamos de él, y él muy comprendido, pero además es incomprendido, porque el alcohólico, que es un experto en manipular, experto en pensar, experto en decir mentiras, experto en generar oportunidades para poder tener el trago, también se vuelve experto en generar culpa en quien está alrededor, y la culpa la genera hacia la familia. Por tu culpa yo tomo, o por mi papá yo estoy tomando, o por mi mamá estoy tomando. Es decir, aparte de ser experto en generar culpa, es experto en mentiras, experto en justificaciones. Sabemos que el alcohólico, por ejemplo, si perdió el partido, tomó. Si ganó el partido, también tomó. Si a hoy le descontaron bastante la empresa, tomó. Y si no le descontaron, le montó para tomar. Es decir, siempre va a encontrar una justificación para tomar. Y eso tiene que ver, obviamente, con la capacidad de poder manipular. Llega tarde, llega temprano, hay una explicación, no es el alcohólico, es otra cosa la que hubo. Muy bien, bueno, eso está interesantísimo, vamos a continuar luego de la pausa, pero quiero que veamos el siguiente capítulo. El doctor Mauricio Palacios, neurólogo, nos comenta los daños al cerebro por el alcoholismo. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Mauricio Ernesto Palacios Marquesini. Esta tarde estaremos hablando acerca de las lesiones provocadas por el alcoholismo en el sistema nervioso. El alcoholismo puede dañar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Cuando nos referimos al sistema nervioso central, hablamos del cerebro directamente. Las lesiones más graves provocadas por el alcoholismo están relacionadas a lo que se llama síndrome de Wernicke o encefalopatía de Korsakoff. Estas lesiones pueden ser irreversibles, en las cuales el paciente puede tener trastornos desde la mirada hasta trastornos de conducta que pueden llegar a ser permanentes. En el caso del sistema nervioso periférico nos estamos refiriendo a los nervios. El alcohol puede dañar tanto los nervios que tienen que ver con el movimiento como con la sensibilidad, haciendo que el paciente pierda fuerza
y tenga lesiones en las cuales el paciente siente ardores o siente adormecimientos en las partes más lejanas de las extremidades, como son las manos o en los pies, con la consecuencia de golpes, lesiones que pueden llegar a ser hasta ulcerativas, en las cuales es más difícil poder curarlas, hasta llegar a perder también locomoción. En términos generales, el alcohol es una sustancia tóxica para el cuerpo y no debiera ser utilizada en ningún momento. No debiera de pasar de ser una sustancia que se utilice en momentos sociales sin llegar a excederse. Soy el doctor Mauricio Ernesto Palacios Marquesini para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Se le puede, el hígado se le puede dañar. Acordémonos que la bebida alcohólica es bastante dañina, ¿verdad? Y les perjudica tanto mental como físicamente y les provoca muchas enfermedades, pues. Y cuando andan así ebrios, pues ellos pierden el conocimiento y cualquier accidente les pasa. Hablando en la salud, cirrosis, los riñones, el hígado, emocionales, perder su trabajo, a tu familia. Todas las consecuencias, al final, pues hasta la muerte. Bueno, le puede traer la destrucción de su propia persona. Otra, que acuerde que todo bolo anda tirado en las calles y cualquier otra cosa, un carro los puede atropellar. Es que para mí es mejor que dejen de chupar. Bueno, muy agradecido con todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. Y fíjense bien que cuál es el camino que lleva el alcoholismo. Y el doctor Lara me lo dijo en entrecorte y me dijo solo tiene 3 caminos. Ajá, doctor Lara, ¿cuáles son? Bueno, el principal camino que tiene es el hospital, como bien lo decía la doctora. El segundo camino es la cárcel, porque va a causar accidentes de tránsito, tiene violencia intrafamiliar, mata personas. Acaba de haber un bolo ahí en el diario que la mujer le iba a poner, la mató a ella. Somos violentos, no tenemos juicio, no tenemos sano juicio. Y lo último que lo va a esperar, el cementerio, porque ahí va a ir a caer. Es decir, son 3 caminos que están bien descritos en las 12 pasos, las 12 tradiciones de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pero no, la gente la confunde. Y la falta de interés de los medios de comunicación se centran más en promover el alcoholismo y la enfermedad que en evitarla. Por ejemplo, cualquiera entra a cualquier supermercado, y no voy a hablar de uno y no que de todos, están llenos de botellas de alcohol y rebajados de precio. ¿Y por qué no rebajan el precio de los huevos o de la carne o de los frijoles? Y además hay cosas que atentan, por ejemplo, con esta enfermedad maldita. Hay gente que no es que vino a consagrar, pues sí, pero es alcohol. No es que es chaparro y chicha, pues sí, pero es alcohol. Y es que agua dulce es alcohol. Miren, si la única diferencia entre alcohol destilado y alcohol fermentado es que a uno le quitan más agua, pero que es alcohol, es alcohol. La doctora lo decía, el vodka, el espíritu de caña o la caña rica o unos que venden ahí, casi tienen 50% de contenido alcohólico. O sea que si alguien se toma una cucharada son 15 centímetros cúbicos de alcohol. Lo que decía la doctora, me estás hablando de una cucharadita. Una cucharadita son 5 centímetros cúbicos. Bueno, una gota de alcohol para un enfermo alcohólico ya dice, ya probé, no me hizo nada. Es decir, no beber es no beber. No, ni una gota. Perdón. Algo que también a mí me quiero aclarar es que las personas creen que no están enfermos porque no da síntomas. Entonces, cuando viene a instalarse una cirrosis hepática o el paciente consulta, es porque ya hay una afectación generalizada hepática e irreversible.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente sigue tomando, probablemente ya está enfermo, pero dicen, pero si yo no siento nada. Muchas veces consultan, al paciente se le hacen las llamadas de atención y se le dice no tome más, porque se le logra descubrir que ya hay una afectación hepática, pero ellos dicen, pero si no siento nada. Exacto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la verdad es que la afectación de la célula funcional del hígado, llamada hepatocito, va siendo progresiva. Y para mí, como buena amante del hígado, ¿verdad? Siempre digo que es el órgano más agradecido. Yo creo que los cardiólogos pueden decir lo mismo de su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que esté afectado, él hace todo lo posible por cumplir con la función que le corresponde. Y por lo tanto el paciente no se asusta, pero ya empiezan a ver fatiga, pérdida de peso, insomnio, más allá de las alteraciones emocionales, que se empiezan a poner con un tinte histérico, como digo yo, como que si pareciera esta caricatura del pajarito, amarillo, del pollito amarillo, ¿verdad? Y luego empiezan a ver, obviamente, situaciones más importantes que van a deteriorar su calidad de vida. No hay que llegar a ese punto. Eso es lo importante. No llegar hasta ahí. Bueno, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula? El doctor Pablo Basagoitia, cardiólogo intervencionista, nos habla de la relación existente entre algunas enfermedades cardíacas y el alcoholismo. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Pablo Basagoitia Goches y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las enfermedades que puede sufrir el corazón como consecuencia del consumo del alcohol. A lo largo de los años hemos mencionado en múltiples ocasiones que el alcohol produce cirrosis, afecta las funciones del hígado, llevando a la muerte muchas veces a la persona. Esto es una verdad ineludible. Sin embargo, el alcohol también genera problemas en otros órganos, como el cerebro, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del daño que puede generar el alcohol en un órgano tan importante y tan vital como es el corazón. En el corazón nos puede generar regularmente dos tipos de daño. El primer daño es por el consumo a largo plazo, que genera un efecto tóxico sobre las células del corazón, y este efecto tóxico va a conllevar al crecimiento de las cavidades cardíacas, y este crecimiento de las cavidades cardíacas lleva a una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca, manifestándose muchas veces por falta de aire, mareos, dificultad para respirar, dificultad para generar algún esfuerzo, y puede conducir al paciente a la muerte. Otro daño que conlleva el alcohol es la producción de arritmias cardíacas. Estas arritmias cardíacas pueden ser de diversas formas y tener diversas manifestaciones al realizarle al paciente un electrocardiograma. Estas arritmias cardíacas pueden comprometer a largo plazo la función del corazón, y no solo la función, sino que también la vida del paciente. Muy importante que moderemos el consumo del alcohol. Es por todo esto que debemos moderar el consumo del alcohol, disminuir las cantidades que ingerimos, y vamos a procurar tener una mejor salud cardiovascular en un futuro. Soy el doctor Pablo Basagoitia para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros y buen provecho si usted está almorzando. Este día estamos hablando del alcoholismo, y muchas personas que nos están viendo a lo mejor pensarán, no, pero si yo tomo de vez en cuando, tomo los sábados y domingos, no, yo no tengo problema, eso es fulanito, tal, el vecino. ¿Cómo sé si yo soy alcohólico o no soy alcohólico, licenciado? Vamos a ver. Bueno, de hecho, ya sabemos lo que dijeron los doctores de los exámenes físicos, etcétera. Ahora veamos un poco los comportamientos. Si usted, por ejemplo, hombre, se toma más de 5 tragos en menos de 2 horas, sépalo que ya es alcohólico. Si usted ya empezó a gastar, es decir, tiene un presupuesto en su sueldo, para el par de cervecitas, 2 que 3 y al camino,
Quiere decir entonces que es alcohólico. Si usted por alguna razón empezó a agarrar un poquito, es decir, a restringir economía para su casa, porque sabe que hay que celebrar con los amigos, ya es alcohólico. Si por alguna razón usted está sintiendo que a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, usted dice, y empieza a comunicarse con sus amigos, que solamente dos, ya es alcohólico. Si usted está tomando, digamos que toma cada 15 días, y ahora es cada 10 días, y quizá ahora es cada 8 días, sepa que es alcohólico. Si ya tomó lunes, martes, miércoles, aunque sea una copa, usted es alcohólico. En otras palabras, cuando empezó a justificar el trago, cuando empezó a dedicar más tiempo del que podría ser socialmente el trago, cuando empezó a dedicar presupuesto en el trago y empezó a pensar en la botella aún cuando no es hora de tomar, usted es alcohólico. Lo más probable, como ya sabemos todos, el alcoholismo siempre va en incremento, nunca va en descenso. Y si usted empezó a justificar la bebida y empezó a decir que usted no es alcohólico, pero que su vecino, su amigo es alcohólico, entonces usted es un alcohólico. Entonces tenemos algunos parámetros para decir si está o no en el alcoholismo. Lo importante es, y hay un detalle, si usted piensa que no ha tocado fondo todavía, que sepa lo que lo va a tocar, porque esto va en incremento, no lo va a quitar. Sí. Perdón, licenciado, también quería preguntarle un poco aquí que me ayuden, porque el alcohólico normalmente comienza desde jovencito. Entonces, el llamado, ¿cómo hacemos para evitar que los muchachitos entre 13 o antes empiecen a probar alcohol? Es que fíjese que el beber alcohol es el síntoma de la enfermedad. La verdadera enfermedad es el miedo a vivir, el miedo a ser feliz. Entonces, el alcohol es un inhibidor, depresor, que actúa en el sistema GABA adrenérgico, y el que lo bebe le vale 300,000 veces cualquier cosa. Allá cuando llega el niño por primera vez a una fiesta y le gusta la más bonita de la fiesta, pero él tiene miedo de irla a sacar porque no se ve guapo, porque los amigos le dicen, no, me son maricón, ¿qué le va a decir? Se toma un trago, ¡ay Dios! Ese la saca a bailar, le enamora y termina siendo novio de ella. Y entonces descubre algo. Ve, yo que venía con miedo y hasta con novia salí. Hoy, antes de llegar a la fiesta, bebo. Siempre ahí comienza. Y además los grupos familiares, los grupos de amigos que lo tratan mal. ¿Qué si sos homosexual? Hombre? Sí, la presión de grupo. La presión de grupo es terrible. Y no solamente eso, acordémonos que de alguna forma hay anuncios que invitan Exactamente. Mira, aquí había un anuncio en El Salvador que yo dije, por Dios santo, lo que están haciendo con nuestras mentes. Exactamente. No voy a decir la marca, pero el anuncio era, segunda planta, la gente adulta. Allá arriba estaba el mayor de todos, dándole la botella de licor al hijo, y adulto también, y abajo estaban los jóvenes. Y la botella la tiraba de arriba hacia abajo, el joven la cachaba y decía, de generación en generación. Es decir, estamos hablando que los medios de comunicación ponen al guapo, ponen a la bonita, y lo ponen en la fiesta, en el casamiento, y al campeón. En el cumpleaños. Y al campeón. Y lo más triste, y al campeón, y lo más triste es lo siguiente, miren, por Face, una conocida pone en Estados Unidos, miren a mi hijo celebrando el 31 de diciembre, dice, con una botellita que no es vino, que parece vino, pero no es vino. Y estaban induciéndole desde pequeñito a que puedan brindar con vino. No es vino, pero parece vino, ¿me explico? El cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Y distingue eso el pensamiento. Para el cerebro es lo mismo. Por eso va a ser importante entender que somos las mismas familias que estamos promoviendo de alguna forma el consumo de Además, alcohol. esa maña, licenciado y doctor, esa maña que tienen algunos papás de permitir que sus hijos tomen con ellos, porque dicen, prefiero que tomes aquí conmigo y no que tomes afuera. Claro. Es quererse. Pero también el sinónimo de, pero también el sinónimo de que ya tomo porque ya soy hombre, ya mi hijo es hombre. Y o además, ya crecí, entonces eso es lo in. O sea, ¿quién te ha dicho que a las horas de las horas, o sea, el tomar, el fumar, el consumo de drogas te hace estar in, o sea, a la moda? Y los peligros del alcohol en el cerebro de los adolescentes que no están preparados para el consumo, para metabolizar el alcohol. Quiero decirle algo, es algo cultural. Todos queremos parecer todos queremos ser europeos, occidentales, chelitos, y tomamos champán y vino, es alcohol. No nos demos cuenta el daño
que nos hacemos nosotros mismos de querer parecer lo que no somos. Si somos inditos, hombre, si somos pipiles, si somos náhuatl, ¿por qué despreciamos la cultura? ¿Por qué esta enfermedad es antropológica? No, si nuestros pueblos originarios lo hacían como una forma de vocación a Dios, a la Pachamama, pero no, queremos parecer europeos. Mire que las primeras causas de alcoholismo en Rusia es por el vodka, en Alemania es por la cerveza, en España es por el vino. Y entonces, ¿cómo? Pero eso, ¿quién trajo eso? Los conquistadores obligaron a nuestras culturas a despreciar lo nuestro y apreciar lo externo. Por eso cuando decía el licenciado, es que los medios de comunicación propagan la enfermedad, es cierto, el modernismo, la socialización de la especie, el sometimiento, la alienación, el entrenamiento que nos dan las sociedades para parecer lo que no somos, tenemos que ser nosotros mismos. Hay otro elemento, doctor y doctora, y bueno, doctores, hay otro elemento, fíjense, váyanse a un súper, ¿sí? Y se van a dar cuenta que hay una bebida que salió light, ¿sí? Y entonces dicen, tiene tantos grados de alcohol, no es mucho, pero más adelante sacan el mismo producto de sabores. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando de que una botellita que la venden como gaseosa posiblemente, sí, digo posiblemente, tiene alcohol. Y ahora, para gustos, tenemos esta variedad. En otras palabras, cualquiera puede tomar. Y paletas. Y andan los adolescentes. Dice, yo no tomo, pero están con su botellita de esa marca que tienen hasta la frutita. Mucha viene en lata, también mucha vienen en lata, y tienen hasta la frutita puestas, correcto. Y cuando usted le busca, tienen alcohol, y usted está viendo niños de 14, de 12 años, de 15 años bebiendo alcohol con frutita. Y la michelada, ¿qué dicen? La michelada. La michelada es alcohol. No, pero es que es alcohol. No, y cada vez la gente está tomando más para bajar ansiedades. Exactamente. Con eso. El miedo a vivir. Está bajando ansiedades y efectivamente en un principio que estimula el alcohol, pero sabemos que es un depresor. Así es. Y bueno. Y en el joven mucho su falta de supervisión. También, pues claro. Bueno, vámonos con el doctor Leandro Rodríguez, oncólogo, que nos habla sobre los riesgos de padecer cáncer relacionados al alcoholismo. Ya volvemos. Hola, muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Leandro Rodríguez, oncólogo médico. Este día hablaremos del riesgo de cáncer con el alcoholismo. El consumo de alcohol, ya sea de cualquier tipo de bebida embriagante, vino, cervezas o alcohol puro, ya sea variedades de whisky o ron, es muy frecuente en nuestra época actual. Regularmente el consumo ocasional o social tiene un riesgo bajo de ciertas enfermedades, pero puede incrementar el consumo de alcohol, puede incrementar otros tipos de cánceres, principalmente los de cavidad oral, considerando labio, lengua, garganta, la parte de laringe, estómago, colon. El consumo constante y ininterrumpido de alcohol se condiciona a varias situaciones, principalmente en el cambio de las células de esos tejidos que les acabo de mencionar. Aparte, se asocia también a tabaquismo y se suma el riesgo de producir cualquiera de estos tipos de cánceres. En líneas generales, el consumo de alcohol de por sí solo no es que ocasione el cáncer, sino que todas las cosas que surgen alrededor de esto. Una mala dieta, los otros vicios que se pueden asociar, por ejemplo el tabaco, alta ingesta de carnes rojas, y la suma de todo esto puede condicionarse a cualquier tipo de génesis de este cáncer. La recomendación, queridos televidentes, es la deshabituación del consumo del alcohol. Deshabituar el alcohol es una de las formas de prevenir la génesis del cáncer con los factores de riesgo prevenibles. Visite a su médico, una visita oportuna salva vidas. Para Salud TV, doctor Leandro Rodríguez, oncólogo. Estás viendo Salud TV.
Gracias por continuar con nosotros. Hay tanto que hablar de alcoholismo que definitivamente no terminaríamos, y es tantas experiencias y tanto que no queremos que nuestra gente sufra ni que nuestros jóvenes sufran. Pero bueno, hablemos un poco. Me comentaba, doctor, qué era lo que quería decirme antes de terminar. Quería decir con lo que decía la doctora, que no es regañar ni supervisar a los hijos, es hacerse amigo de ellos. Si es que el amiguismo, ¿por qué le tenemos miedo a ser amigos de la gente? Pues lo que pasa es que el don de papá y de mamá es jerárquico, ¿va? Autoritario. ¿Y qué ha resuelto el tener jerarquía? Nada, porque los niños ocultan que hay muchas amas domésticas que engañan a los maridos. Las personas alcohólicas que llegan al hospital, ellas dentro de los botes aparentemente de aceite o lo que sea, tienen el alcohol y pasan bebiendo ahí todo el día, el otro ni cuenta de edad. Los niños aprenden. Mire, no hay mejor ejemplo que el padre o la madre. No hay que enseñar por la represión ni con las palabras, hay que enseñar con el ejemplo. Y si uno aprende no a hacer el ejemplo de sus hijos, sino que hacerse amigo, ellos le van a confiar siempre, porque no hay mejor amigo que el papá o la mamá. Fíjese que es cierto, hay un gran porcentaje de papás y mamás alcohólicos que sus hijos son alcohólicos por el modelaje. Pero yo sé que quienes me están escuchando y quienes han sido mis pacientes también han visto que sus papás no eran alcohólicos. Ellos son alcohólicos. Porque hay una variable que hay que saber entender, y es donde hay alcohol, las posibilidades están de tomar. Claro. Y si el rol si los amigos que tengo, si los compañeros que tengo son alcohólicos y yo soy vulnerable, es decir, tengo un problema que no puedo resolver emocional, lo más probable es que voy a probar ese alcohol y voy a sentir bien, aunque papá y mamá no sean alcohólicos. Es decir, las posibilidades son fuertes, y aquí en el país, bueno, no sé si llevan estadísticas, pero se van a dar cuenta que es alto el porcentaje de jóvenes alcohólicos ahora que papá y mamá no son alcohólicos. Lo acaban de demostrar hoy en la mañana, lo daban en la CNA. 1 de cada 3 personas es un enfermo alcohólico en El Salvador. Y es que está comprobado. Es multifactorial, es sistémico. Los factores de riesgo están por todos lados. Si ¿qué es el tratamiento? ¿Qué es lo primero que uno le dice? Deja a tus amigos, deja los lugares de reunión, no pases por tal lugar, evita esto. Pero es que son mis amigos, pues sí, pero déjalos. Es que son mis grandes amigos, sí, pero son bolos. Y descubrir sus propias... ¿Qué cosa es importante? El deporte, el sano juicio, tener un estudio, dirigirse con personas que le agraden. Si quieren ir a la iglesia, pues que vayan a la iglesia, pero también hay bolos en la iglesia. Hay curas pederastas, hay curas que son alcohólicos, hay pastores que son alcohólicos. Tampoco es la religión. Entonces, ¿quién debe ser? La familia. Exacto. La familia es el marco donde se va a desarrollar todo el contexto de que si voy a desarrollar una enfermedad o no. Acuérdense que el alcohol es anestésico, por eso es que el alcohólico cuando toma alcohol no se da cuenta de las enfermedades ni los dolores, y dicen, vea, es que cuando yo dejé de beber, hoy me aparecieron un montón de enfermedades, porque estaba anestesiado. Y lo triste es que también hasta la música muchas veces induce, las letras de las canciones induce a ahogar penas con alcohol. Conclusiones pequeñitas de los dos, porque nos tenemos que ir, Antonieta. Evitar el consumo. Si usted ha logrado deducir que padece esta enfermedad, por favor busque ayuda, consulte con un médico especializado para una evaluación, no tenga miedo. Todo a tiempo con respecto a la salud se puede prevenir. Licenciado. Por mi parte, decirle a la persona que toma, que es alcohólica, decirle que si ya probó a dejarlo y no pudo, solo busque ayuda. Hay no 1, 2, 3, hay muchas formas de dejar de tomar y dejar el alcoholismo. Búsquela, que la va a encontrar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, Antonieta, doctor. Gracias de verdad por habernos acompañado y habernos ayudado con tanta información. Espero que usted que esté en casa le haya servido, y que si usted está en esa línea delgadita, pues entonces ya escuchó los consejos y que los tome. Dicen que el que oye consejo llega a viejo. Bueno, nos vamos. El día de mañana estaremos hablando de enfermedades pulmonares. Así que por hoy, además de darles las gracias por habernos acompañado, les digo que tengan linda tarde y Dios los bendiga. Para ayudar a un familiar o amigo a salir del alcoholismo, te damos los siguientes consejos.
Busca los signos de adicción como problemas de trabajo, intoxicación en público o manejo alcoholizado donde arriesga su vida e integridad y la de los que lo rodean. Trata de entenderlo. Es posible que la persona no quiera hablar sobre el tema que la llevó a tomar o niegue que tiene un problema en primer lugar. Sin embargo, ten en cuenta que el alcohol cambia a una persona hasta el punto que le es difícil saber por qué lo hace y cómo es ella en el interior. No la fuerces a dejar de tomar. El alcoholismo es una enfermedad muy compleja y una de las dificultades es la naturaleza paradójica que posee. Así que forzar o humillar a la persona para que deje de beber probablemente no funcionará. Puedes recomendarle lugares donde la pueden ayudar. Recuerda que para superar este tipo de adicciones es necesario llevar de la mano el apoyo familiar y de un profesional.